Esperamos un minuto a que vuelvan a conectarse los demás. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces les estaba diciendo, en el algoritmo de Classful, justamente en esta parte, donde acá, perdón, acá, dada la dirección destino, nos fijamos a qué clase pertenece, podemos deducir en función de la clase cuál es su net number, y entonces buscamos la net mask asociada a ese net number, pero esto lo buscamos en una tabla. Como es una función, es decir, la variable independiente sería el net number y la variable dependiente sería el net mask, es una función, es decir que para toda función i igual a f de x, para cada x hay un y, pero es uno y solo un y, es decir, es una función. Por ende, para todo net number solo puede haber uno y solo un net mask. Es decir, que el algoritmo Classful Routing soporta solo subnetting, pero de máscara de longitud fija. ¿Se llega a entender este concepto? Sí. Es decir, esto es el por qué después, esto es una de las razones por las cuales después el algoritmo original de ruteo IP fue suplantado por un algoritmo superador llamado CIDR, Classless Interdomain Routing. Por ejemplo, entonces, en plataformas como los Unix y los Linux, se usa el archivo etcnetmask para guardar la información de máscara asociada a cada net number. Sobre todo cuando ese net number no es un net number utilizado en alguna de las interfaces de la plataforma. Es decir, lo primero que hace es arma la tabla con la información que tiene de su o de sus interfaces. Sabe que si en su interfaz se usa un determinado net number con una máscara de longitud mayor que la default, entonces ya sabe que se hace subnetting sobre todos los net numbers como el de su interfaz, aunque no sean la misma subred IP a la cual está conectada su interfaz. Pero
digamos, no va a poder modificar la longitud de la máscara para el mismo net number. Es decir, entonces para ese mismo net number no vamos a poder hacer una racionalización óptima del espacio de direcciones. Entonces, esta es una de las restricciones que ha llevado a la, digamos, a la propuesta de classless routing. Entonces, en classless routing, la realidad es que en classless routing el ruteo es mucho más sencillo. Primero, que lo que se hace es, se agrega una entrada a la tabla que se llama mask. Pero esta máscara no necesariamente es la máscara de la interfaz, es una máscara de la ruta. Entonces, toda ruta ahora tiene máscara. Y el macheo de la ruta no se hace más con todo el proceso tedioso que vimos antes, que primero se fijaba si había una ruta de host, después si había una ruta de red, pero para fijarse si había una ruta de red tenía que fijarse la destination address del datagrama, fijarse la clase de la destination address, buscar el net number asociado a la clase, con ese net number buscar la máscara y con esa máscara hacer una AND con la destination address y encontrar la destination network address. Acá no se hace todo ese proceso. Acá se fija simplemente si la destination address del datagrama AND con la máscara de la ruta es igual a la destination de la ruta. Es decir, toma la dirección destino del datagrama, le hace una AND con la máscara de la ruta y se fija si esa operación AND da como resultado la destination address de la ruta. Como generalmente en toda tabla de ruteo hay muchas rutas, las rutas se ordenan o la tabla se escruta en orden descendiente o decreciente de longitud de máscara. Es decir, que se usan las rutas más específicas. Es decir, si una destination address machea más de una ruta, se usa la ruta de mayor máscara o de mayor longitud de máscara. Es decir, las rutas de mayor longitud de máscara son rutas más específicas. La de máscara más corta son rutas más genéricas, más amplias. Por ejemplo, la ruta más amplia de todas es la ruta default. ¿Cómo se especifica la ruta default? En destination se pone 0000 y en máscara se pone /0. Entonces, un /0 que sería 0000 AND con 0000, es decir, perdón, cualquier dirección destino de datagrama AND con 0000 da resultado 0000. Es decir, que cualquier destino que tenga un datagrama, si hay una ruta default, significa que hace la AND con ceros y le da 0. La ruta default es la ruta cuya destination es 0 y la máscara es 0. Pero como la ruta es de máscara 0, va al final, es decir, porque la ruta, la tabla se escruta en orden descendente o decreciente de longitud de máscara. Es decir, que la longitud de máscara /0 es la última en tomar en cuenta, en ser tomada en cuenta. ¿Me siguen? Sí. Entonces, como dijimos, en classless routing tenemos una máscara en la tabla y el algoritmo en cierta forma es más sencillo porque dada la dirección destino del datagrama se hace una AND con la máscara de la ruta y si ese resultado da igual a la destination de la ruta significa que esa ruta machea. La ruta default es la que tiene destination 0, máscara 0. Por ende, si hay una ruta default, significa que esa ruta al menos va a ser la ruta que va a machear cualquier destino.
Si hay dos o más rutas que machean para ese destino, se usa la ruta de longitud de máscara más larga, perdón. Entonces, ¿cómo es el algoritmo? Se recibe el datagrama, como habíamos visto para el caso de Classful Routing. Se lee la destination address del datagrama. Si la destination address es la de alguna interfaz local, entrega el datagrama a la capa superior. Esto es igual que en Classful Routing. Hasta acá no difiere. Acá es donde empieza a diferir. Recorre la routing table en orden decreciente de máscara, buscando machear una ruta, para lo cual se fija así: la destination address del datagrama and con la máscara de la ruta es igual a la destination de la ruta. Cuando la destination address machea una ruta, entonces reenvía el datagrama por esa ruta, sea directa o indirecta. Si no machea ninguna ruta, hace el drop del datagrama. Pero recuerden, si hay una ruta default, la ruta default va a machear siempre. Es decir que si hay una ruta default, obviamente nunca va a ser dropeado un datagrama. Si machea más de una ruta, usa la de mayor máscara, es decir, la ruta más específica. Si machea más de una ruta con igual máscara, usa la de menor métrica. ¿Ah? Es decir que, recuerden, recorre la tabla en orden decreciente de longitud de máscara. Si machea una ruta y es la ruta que machea para esa máscara es la única, usa esa ruta. Si para esa longitud de máscara machea más de una ruta, usa la de menor métrica. Pero si, por ejemplo, hay dos rutas que machean, no se fija, pero las rutas esas que machean no tienen la misma longitud de máscara, no le importa cuál es la métrica, lo que le importa es la longitud de máscara. Usa la de máscara más larga. Entonces acá les pregunto, por ejemplo, si una ruta de host, ¿qué longitud de máscara tendría? Una ruta de host, ¿qué es? Una ruta que solo debería machear para la dirección IP destino y no para cualquier otra. ¿No es así? Sí. Entonces, ¿qué longitud de máscara debería tener una ruta para que ser considerada una ruta de host que solo lleva a ese destino? Tendría que ser una máscara de 32 bits en 1, es decir, una barra 32. Ah, está bien. ¿Está? Profesor, Sí. enseguida vuelvo, si me hacen una pregunta, yo ya vuelvo. Sí. Entonces, cuando la ruta es de host, la máscara es de 32 bits y obviamente la destination tendría que ser la IP del host. ¿Cómo saben, sí, ¿cómo saben si una ruta tiene, sí, tiene que haber una relación entre esta destination address y esta máscara? No puede haber acá cualquier destination address en función de esta máscara. Por ejemplo, ¿podría yo poner acá una destination address, una máscara de 32 bits con una destination 192.168.0.0? Podría ser, pero el problema es que no es una, es decir, 192.168.0.0 seguramente es una dirección de red, no es una dirección de host. O por ejemplo, cuando yo pongo una máscara acá,
digamos, significa que cuando... Es decir, ¿cómo saber que la destination y la mask son consistentes? Porque cuando hago la AND entre la destination address y la máscara, me da como resultado la destination address. Entonces, por ejemplo, podría poner, supongamos, 10.0.0.1 con una máscara de 30 bits. Si hago 10.0.0.1 AND con una máscara de 30 bits, esa máscara de 30 bits tiene en 0 los últimos 2 bits, ¿no? Sí. Si hago la AND de 10.0.0.1 con el barra 30, me da 10.0.0.0. No me da 10.0.0.1. Es decir que ahí siempre tienen que recordar, cuando cargan, por ejemplo, una ruta estática, tienen que saber que si cargan una ruta estática y le ponen destination y mask a la ruta, la AND entre la destination y la mask tiene que dar igual a la destination. Si no da igual, es un error, porque significa que esa ruta nunca va a matchear a ninguna dirección. ¿Está? Ahora, Sí, perfecto. entonces, este es el algoritmo, digamos, escrito un poco en el formato así de flujo de control. Entonces se recibe, esto es por una mala traducción del inglés, ¿no? Se recibe un datagrama IP, se fija si la dirección IP destino del datagrama es igual a la dirección de alguna de las interfaces del equipo, puede ser del router o del host, podría ser el host destino final. Si es la dirección IP de alguna de las interfaces, se procesa el datagrama y se le entrega a la capa superior en función de lo que diga el campo protocol del datagrama. Es decir que significa que ese datagrama llegó a destino. Si el datagrama no está dirigido a ese router, por ejemplo, entonces el router, ¿qué hace? Toma la primera entrada de la tabla de ruteo, pero las entradas ordenadas en orden decreciente de máscara. Hace la AND de la dirección IP con la máscara de la red, de la ruta, con la máscara de la ruta. Y se fija si es igual a la destination address de la ruta. Si es igual, entonces se rutea el datagrama usando esa ruta. Si no es igual, va a la próxima entrada de la tabla y así va buscando alguna entrada donde se verifique que machea la ruta. Es decir, machear la ruta es IP destino del datagrama AND con la máscara de la ruta igual a la destination de la ruta. Si machea la ruta, envía. Si no, sigue iterando hasta que termina. Cuando termina se fija si hay una ruta default. La ruta default es la que tiene máscara 0, destino 0. Porque cualquier dirección AND con ceros da 0. Si no existe la ruta default y no macheó ninguna ruta, significa que hay que descartar, que hay que hacer un drop del datagrama IP y enviar un mensaje destination unreachable. Que en este caso sería un network de destination unreachable. Ya lo vamos a ver cuando avancemos con ICMP. Así que este es el algoritmo de Classless Internet Domain Routing. Entonces acá vamos a ver cómo, digamos, porque nosotros dijimos que el CIDR soporta VLSM. Bueno, ¿cómo soporta el VLSM?
Lo mejor para entender cómo soporta el VLSM es ver un ejemplo. Este es un ejemplo de red. La pregunta que yo hago es, en esta red, elegí a propósito una red donde todas las subredes usan el mismo net number. Entonces, ¿a qué clase pertenecen estas direcciones? Clase B. Clase B. ¿Cuál es el net number? Empieza en 1-0. Bueno, digo, es 150-0. Exacto. Fíjense que yo en la tabla a todas las direcciones le subrayé el 150-0. Porque todas las direcciones pertenecen a la misma clase y al mismo net number, ¿ven? Pertenecen a la clase B y al net number 150-0. Ahora, las direcciones que yo puse en las distintas subredes, ¿tienen la misma longitud de máscara? No. No. Fíjense, ¿cuál es la red más grande que soporta más hosts? Acá 25. 23. La barra 23. Porque en realidad soporta 9 bits, es decir, 2 a la 9 menos 2, ¿no? Que serían 512 menos 2, 510 hosts. ¿Se entiende eso? Es decir, 32 menos 23 da 9, 2 a la 9 da 512 menos 2 daría 510 hosts diferentes en esta red. En esta red podríamos poner 510 direcciones diferentes. Desde la 1 hasta la, sería hasta la 1, es decir, desde la 150.0.0.1 hasta la 150.0.1.254, perdón. Porque la dirección de broadcast sería la 150.0.1.255. Eso sería la dirección esta. Fíjense, en este router, es decir, esta tabla corresponde a la de este router. En este router tengo dos rutas directas. La que me lleva a través de la Ethernet a la red 150.0.0.0 con 23 bits de máscara. Y la interfaz del router es la que tiene la dirección 150.0.0.1 con 23 bits de máscara. 23 bits de máscara sería 255, 255, 252, 0. No, perdón, 254, 0. Porque es un bit menos. ¿Está? Por otra parte, en esta interfaz, que es una interfaz serial, en esta interfaz serial, tengo la red 150.0.255.252. Fíjense, el net number 150.0 me permite direccionar todo lo que va de 00 a 255.255. Entonces uso el último bloque de direcciones arriba de todo del rango de 150.0 para ubicar un netblock de 4 bits. Entonces acá estoy usando una máscara de barra 30, es decir, 255, 255, 255, 252. Entonces los últimos 2 bits los uso para direccionar en 00 la red, en 11 el broadcast, es decir, la 255, 255 sería el broadcast de esta subred. Y tengo la 253 para una punta y la 254 para la otra. Es decir que en un barra 30
ocupo solo 4 direcciones, la 252 de base de red, la 255 de broadcast, la 253 para una punta, la 254 para la otra. Es una interfaz serial que cuando le pongo la dirección 150, 0, 255, 253, con una máscara 255, 255, 255, 252, me configura automáticamente la ruta directa esta, que dice que por la serial 0 tengo la red 150, 0, 255, 252 barra 30, con métrica 0. ¿Ven? Es decir, acá tengo las dos rutas directas. Y encima tengo, a través del próximo salto 254, es decir, a través de la 254 de acá, con un salto llego a la 150.020/25. Y con un salto también, pero a través de la Ethernet, y el próximo salto, la 150.002, llego a la red 150.010/24. Esto, a propósito, les hice esto, si bien con Nico van a tratar de hacer, digamos, la mayor cantidad posible de ejercitaciones para entender bien cómo se direcciona y cómo se rutea. Pero esto es un típico ejemplo de direccionamiento haciendo subnetting de máscara de longitud variable, y para que vean cómo eso se traduce después en la tabla de ruteo. Entonces, con esta tabla de ruteo, que tiene el campo de máscara acá, cómo el classless routing puede rutear este esquema de direccionamiento de subnetting de máscara de longitud variable. Supongamos que queremos ir a la dirección 150.0.2, por ejemplo, 17, que es una de por acá. Entonces, 150.0.2.17 hace una AND con barra 30 y no le da este valor. 150.0.2.17 AND con barra 23 y le da 150.0.2, no le da 150.0.0. ¿Está? Después hace una AND de 150.0.2.17 con una barra 24 y tampoco le da 150.0.2.0, no le da 150.0.1.0. Y cuando hace la AND de 150.0.2.0, perdón, 150.0.2.17 con la barra 25, le da 150.0.2.0. Entonces, ven cómo logró resolver el ruteo a pesar que se usan máscaras de longitudes distintas para el mismo net number. Podríamos tomar como ejemplo qué pasaría si quisiéramos ir a la 150.0.1.8, que sea uno de estos hosts. Entonces, 150.0.1.8 AND con barra 30 da 150.0.1.0. Ni siquiera da 0.4, ¿no? Porque son los dos. No, 8, sí, da 0. No, da 150.0.1.8, AND con barra 30 da 150.0.1.8, porque el 8 es el tercer bit menos significativo, no es el segundo ni el primero, de menor peso. Entonces, y eso nos da igual a 150.0.255, 252. Después, 150.0.1.8 AND con una barra 23 da 150.0.0. Acá tenemos un problema, ¿no? A ver. $150.0.1.8 AND con barra 23
El barra 23, acá me equivoqué, ¿ven? Esto de acá, esperen que voy a corregir esto. Entonces, les voy a mostrar lo que voy a corregir para que no resulte esotérico. Entonces, acá, ¿cuál fue el error que cometí? Se ve que lo hice medio a las apuradas. Esto de acá no es 1, 0. Debería ser, en realidad la idea era poner 2, 128 barra 25. Y acá sería 2, 128 barra 25. O la otra sería, hubiese sido poner, para simplificar, no hacerlo tan complicado, 3, 0 barra 24. Hay que poner 3, 0 barra 24. Ven ahora, están viendo esto, ¿no? Sí, Sí. Entonces, digamos, yo me había equivocado porque en realidad solapé el direccionamiento que le había asignado a esta subred con parte de esta subred. Eso se podría hacer, pero solo se puede hacer haciendo proxy ARP acá. Y no era la intención. La idea no era poner un ejemplo de ruteo por proxy ARP. Entonces, ahora sí, es decir, esto es un rango de 512 direcciones, es decir, que va de 150.000 a 150.01255. ¿Tá? Por eso que se superponía antes con el 10 barra 24 que había puesto acá. Entonces, el 30 barra 24 lo puedo poner acá. No se solapa ni con esto, ni con esto, ni con esto. ¿Tá? Entonces, acá que tengo, que habíamos dicho, ¿qué pasaría si yo tengo que ir a un destino de acá? Entonces, supongamos que el destino es 150.0.3.8. Entonces, hago la AND con barra 30 y me da 150.0.3.8, que no coincide con esto. ¿Tá? Entonces, no machea esta ruta. Hago la AND de 150.0.3.8 con la máscara de 23 bits. Y me da 150.0.3, perdón, con 23 bits me da 0.2.0. ¿Se entiende? Porque es barra 23. ¿Se entiende? Que la barra 23 es un bit menos en 1 que barra 24. Entonces, cuando hago la AND con el 3 acá, en el tercer octeto es, digamos, 6 ceros, un 1 y 2 unos. Cuando hago la AND con 7 unos y un 0, me fuerza a 0 el último bit. Si me fuerza a 0 el último bit, me convierte el 3 en 2. Entonces, 150.038 AND con barra 23 me da 150.020, que no es igual a esta destination address. No machea esta ruta. Sigo a la siguiente. 150.038 AND con 24 bits
me da 150.030. Es decir, machea esta ruta y por ende el datagrama IP que tengo acá dirigido a la 150.038 lo envío por la Ethernet 0, por esta interfaz, al próximo salto que es la 150.002 y a través de una ruta indirecta con métrica 1, es decir, con un salto llego al destino. Así que esto lo que muestra es que el classless routing, gracias a este mecanismo, donde lo único que se agregó es una entrada, una columna más en la tabla, que es la columna de las máscaras, me permite soportar variable length subnet mask. Y el classless routing también permite soportar sumarización de rutas. ¿Cuál es la ventaja de...? Entonces, vamos a ver en qué consiste la sumarización de rutas. Supongamos que yo tengo este router para llegar a esta red con una ruta directa y a estas redes con rutas indirectas. Si llegamos a la 190.000/23 por la Ethernet, en forma directa. Llegamos también a la 200.020/24 por la Ethernet con próximo salto 190.002, que es la interfaz de este router de acá. Y también podemos llegar a la 200.030/24 por la Ethernet con el próximo salto 190.002. Estas dos rutas se podrían sumarizar en una ruta. Entonces, ¿cómo se sumarizan? Como es la misma ruta, en realidad es la misma interfaz y el mismo NetHub. La métrica podría cambiar, es decir, la métrica podría diferir y se pone, digamos, ahí al sumarizar se decide cuál es la métrica que se le pone a la ruta sumarizada. ¿Cómo se hace para sumarizar la ruta? Se colapsan estos dos netblocks que son contiguos, fíjense que son contiguos, es decir, este netblock va de 200.020 a 200.02255 y este netblock va de 200.030 a 200.03255. Ahora lo colapso en este netblock, que es el 200.020 con /23. Es decir, que hay un bit menos en la máscara, por ende, el rango de direcciones que abarca este netblock va de 200.020 a 200.03255. ¿Cómo sé que esta dirección y esta máscara son consistentes? Porque cuando hago la AND de esta dirección con esta máscara me da esta dirección. No podría colapsar estas dos redes en 200.030/23, porque la AND de 200.030 con una /23 me da 200.020. ¿Tá? Entonces, lo que hice fue colapsé estas dos rutas, o sumaricé estas dos rutas, o agregué estas dos rutas en una sola ruta. A este mecanismo se lo llama sumarización de rutas o agregado de rutas. ¿Cómo sé que me sirve igual tener esta ruta de acá que estas dos rutas de acá? Supongamos que voy a un destino de por acá, 200.025. Hago la AND con /23, no me da esto. Hago la AND con /22, perdón, no me da esto. Hago la AND con /23 de vuelta, porque esta es la misma máscara, y me da 200.020. Machea esta ruta, se la envía a este. Obviamente acá, en este router,